Chao. Hola, mi nombre es Lorena Tamayo, hice parte de esta aplicación del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR junto con mis colegas Emma Hurtado, Joana Quijano y Julie Marcela Moreno. Bueno, el decreto 1421 del 2017, ¿en qué consiste? Es la base que el gobierno quiso implementar para la inclusión de las personas con discapacidades importantes dentro de las personas que no tienen o el entorno de las personas que no cuentan con una discapacidad, lo cual permite ser tratadas de una forma igual a las personas con las que no cuentan con discapacidades, valga la redundancia. Bueno, este proceso se realizó con un niño que se llama Luis Pérez García, de la institución El Arte de Enseñar, en la jornada de la tarde. Este niño, Luis, tiene 6 años, está cursando el grado transición y está repitiendo el año. Luis tiene trazos firmes y conserva el espacio entre los dibujos. El comportamiento de Luis depende de cómo sea tratado y cómo sea recibido. Si Luis en alguna ocasión dentro de su entorno familiar, cuando se recibe en el colegio, ha sido regañado, ha sido reprendido, Luis conserva una actitud agresiva con sus compañeros. Adicional a eso, también tiene dificultades para sus procesos de grafomotricidad. La grafomotricidad es la coordinación que se tiene en el ojo con la mano para el hecho de escribir y de dibujar. Esa es una dificultad con la que cuenta Luis. Adicional a eso, también Luis no tiene mucha conciencia fonológica, lo cual permite o lo cual dispone a las personas que están a cargo o que estuvimos a cargo de este caso, en tener que realizar repeticiones con él para que él tenga conocimiento o retenga el conocimiento que se le quiere entregar a Luis. Bueno, acá seguimos con la problemática identificada, lo que se identificó en la materia de matemáticas con Luis. Entonces hablamos de los objetivos, de las barreras y de los ajustes que se disponen para que esto mejore. Entonces, la identificación y reconocimiento del número 1. ¿Sí? En Luis hay una dificultad de atención y concentración. Él es un niño que tiene atención intermitente y de periodo corto. Es decir, que no está todo el tiempo concentrado y se distrae muy fácil. ¿Qué se pretende con esta problemática? Pues ajustar esta razón a que Luis pueda disponer de un óptimo desarrollo. Continuamos acá con las barreras sobre la identificación del número 1. Luis identifica estos elementos por medio de sonidos y pues la dificultad de la grafomotricidad también. Y acá nos encontramos con los ajustes razonables, que serían la implementación de pinturas, de plastilina, por medio de canciones infantiles, ya que recordemos que Luis sostiene las cosas o tiene una retentiva para las pausas repetitivas que se le quieran disponer a él, para que él reconozca el conocimiento y lo sostenga. Entonces pueden ser las canciones infantiles también aplicadas a Luis, que se pudieron ajustar para que este proceso de Luis sea de óptimo desarrollo. Bueno, el reconocimiento de partes del cuerpo. Bueno, el lenguaje de Luis es más bien deficiente, no tiene un buen lenguaje. El comportamiento depende del trato que se le genere, que se le dé, y el déficit de procesos de aprendizaje. Entonces, para eso, ¿qué se implementan? Actividades mímicas de corta duración que hagan que se estimule los procesos cerebrales de este niño de 6 años. Las canciones con palabras repetitivas, que es lo que ya hemos mencionado para el tema de que se aprendan los números y las vocales. Eso es un buen ajuste que permite que Luis retenga ese conocimiento dentro de su mente.
Y se proponen también estrategias como rompecabezas del cuerpo para que sea más fácil para Luis identificarlos y para que también tenga en cuenta el cuidado del mismo. A continuación, seguimos con la evaluación de los ajustes. Encontramos que Luis logra identificar y reconocer el número 1 de manera verbal, visual, a través de diferentes actividades y lúdicas realizadas. También Luis logra reconocer la parte del cuerpo presentada de manera repetitiva a través de canciones. Luis mejora la grafomotricidad con el número 1 a través de actividades que se involucran con plastilina y arenas. También Luis muestra una leve mejoría del lenguaje expresivo del número 1 a través de canciones repetitivas del número. A continuación, seguimos con las dimensiones de educación emocional asistidas. Y encontramos la identificación de las normas para el mejoramiento de la convivencia. Las barreras identificadas solo identifica elementos por medio de sonido, dificultad de grafomotricidad, lenguaje expresivo y deficiente. El comportamiento adaptable depende del trato recibido. Déficits en los procesos básicos del aprendizaje. Identifica elementos por medio de sonido. El lenguaje expresivo y deficiente. Y los ajustes razonables son realizar actividades lúdicas en norma para el mejoramiento de la convivencia. Promover juegos de manera verbal enfocado en los roles, promover actividades de empatía por medio de audios, realizar actividades relacionadas con el cuidado de los seres vivos, realizar mímicas relacionadas con el autocontrol en periodos cortos e intermitentes. Y por último, la evaluación de los ajustes. Luis logra identificar las normas de convivencia fuera y dentro de la escuela. También Luis muestra una leve mejoría del autocontrol emocional. Sin embargo, toca fortalecer su carácter en eventos de enojo. Y por último, también Luis reconoce los animales que se deben cuidar y querer. Buenas tardes. Entonces, siguiendo con el tema, pues vemos que en la dimensión comunicativa, a lo largo de la historia, hemos visto que la dimensión comunicativa ha sido muy importante para el ser humano, pues el que es el que ha permitido que como seres humanos nos podamos comunicar unos con otros, así pues tratando de expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Es muy importante para los niños que por medio de esto pues puedan expresar los conocimientos y las ideas, los acontecimientos que les van generando el día a día. Así pues pueden establecer unas relaciones de satisfacción. También pueden formar vínculos afectivos. En este caso, como vemos en el caso de Luis, pues vemos que tiene muchas dificultades en la comunicación. Entonces, eso es muy importante trabajarlo, ya que pues es un niño pequeño de 6 años, pero lo importante es que él vaya adquiriendo nuevo lenguaje. Podemos ver también acá en las barreras y en los ajustes que debemos realizar en nuestra problemática, vemos que queremos que él empiece a identificar las vocales. ¿Cómo lo podemos hacer? Las barreras que vemos es que por medio de los sonidos no lo puede hacer ya que no tiene una buena comunicación. Vemos que también tiene una dificultad en la grafomotricidad. El lenguaje es muy poco expresivo. En algunos momentos, pues, como las personas no le pueden entender lo que Luis está queriendo expresar en ese momento o lo que está queriendo contar, entonces él también tiene alguna frustración sobre eso. El comportamiento que vemos en el niño Luis, vemos que es dependiendo del trato que le den. Entonces es muy importante que eso inicie desde el hogar. El déficit en los
vemos que tienen mucho déficit en los procesos básicos en el aprendizaje, como son pues anteriormente como vimos en las matemáticas los números y ahora pues como vemos en la identificación de las vocales y demás. Los ajustes que podemos realizar en este caso serían que por medio de juegos, videos, dinámicas, fomentar audios para que él por medio de esto pues pueda empezar a identificar las vocales. También pues las actividades lúdicas son muy importantes en este caso para que el niño pueda empezar a ejercer o a tener mucho más vocabulario en el cual pues de una manera más correcta se pueda comunicar con los demás. La evaluación que podemos hacer es continuamente estar analizando los avances y la comprensión y la identificación del lenguaje que va teniendo Luis pues, a medida del tiempo. Como vemos en otras, vemos la convivencia, la socialización, la participación y la autonomía. Entonces, esto nos lo va a explicar nuestra compañera Julie. Otras áreas de aprendizaje. Bueno, tenemos como objetivo convivencia, determinar el horario y las actividades donde el estudiante participe sin agredir a los demás compañeros. La barrera que podemos encontrar en Luis es la dificultad para manejar sus estados emocionales y actitudes con relación a los problemas familiares. Un ajuste que podemos realizar en el aula de clases es entablar diálogos para resolver conflictos, esperar su turno para hablar y aprender a escuchar, fomentar actitudes empáticas ayudando a alguien que requiere algo, anticipar acciones. Otra de esos ajustes puede ser realizar juegos para incentivar el amor propio y la autoestima y el respeto hacia los compañeros. Y también realizar actividades lúdico-recreativas en las que se enseña al niño el manejo de emociones por medio del juego, música, pintura o cuento, en las cuales se pueda reflexionar. Por ejemplo, digamos, podemos usar cuentos donde utilicemos cuentos de emociones, donde se hablen de las emociones. O también, por ejemplo, podemos usar fábulas, donde, por ejemplo, siempre se deja una moraleja. Entonces, podemos dialogar con los niños la reflexión, la moraleja, cuál fue la enseñanza que este cuento, esta fábula les dejo a ellos. Tenemos también socialización, entonces digamos, el objetivo es desarrollar actividades de participación grupal como rondas infantiles. La barrera que encontramos es dificultad para mantener un comportamiento respetuoso y amable con sus compañeros. Una forma de ajustar, de intervenir es al interior del aula de clases se puede incentivar la generación de vínculos entre los estudiantes de tal manera que los lazos relacionales del estudiante se expandan por medio de juegos y dinámicas integradoras, favoreciendo la participación, comunicación e integración entre los niños. Entonces vemos que bueno, todas estas actividades lúdicas, recreativas, fomentan la socialización entre compañeros. Después tenemos como objetivo participación, reconocer la participación del estudiante en grupo por medio de caritas felices. La barrera que encontramos es su aprendizaje se debe realizar bajo aspectos de repetición, imitación y perseverancia extensa. El ajuste sería reforzar sus logros y esfuerzos, elogiar sus avances y valorar su realización. Entonces es muy importante calificar al niño de forma positiva, elogiarlo, alabarlo, decirle que lo que hizo está bien hecho, para que el niño se sienta feliz, para que se sienta motivado a hacer sus actividades. También podemos generar espacios seguros para construir colectivamente el aprendizaje, incrementando las oportunidades de participación para cada uno de los estudiantes, incluyendo a Luis. Entonces, digamos, es muy importante cada vez que un niño logra un objetivo, logra hacer una tarea, felicitarlo, demostrarle que hizo bien las cosas y es muy bonito poder reconocerles lo que ellos han logrado. Ahora vamos a hablar de autonomía. El objetivo es desarrollar actividades que fomenten la comunicación oral. La barrera que encontramos, el estudiante pronuncia pocas palabras del mismo modo, sigue instrucciones cortas y sencillas. El ajuste que realizamos es permitir al niño que realice todo aquello que pueda hacer solo. Digamos, no lo limitemos, no lo volvamos dependiente. O sea, si vemos que un niño puede realizar una actividad solito y puede avanzar, hay que permitirle
realizar esas actividades por sí mismo, para que él logre su autonomía. Es bueno incentivarlo a pesar de incentivarlo a que piense y fomentar su capacidad de buscar una solución. Entonces, cuando un niño eh, necesita resolver algún problema o algo, es importante darle un espacio, un tiempo, para que él mismo busque la forma de cómo resolver esta situación y encuentre una respuesta. Ya después de que pues ellos ya se toman este tiempo de buscar una solución, nosotros después podemos darles una retroalimentación. Crear un ambiente dinámico por medio de canciones, cuentos, dramatización y rimas que permitan evaluar la expresión oral y el uso de dichas estrategias. Entonces, digamos, siempre con niños tan pequeños como Luis, niños de transición, de preescolar. Con esos niños hay que ser muy dinámicos y debemos dejar como la monotonía a un lado, porque digamos son niños que requieren estar en constante cambio, digamos, de actividades, y actividades más lúdicas, más recreativas, para que ellos estén más atentos. También es importante, bueno, el uso de fichas para estimular el lenguaje oral. Ejemplo, un juego veo, ¿qué ves? Que se puede utilizar con los niños. Entonces, digamos, debemos siempre tratar de ser muy dinámicos en las clases para que los niños no se aburran y estén siempre atentos. Bueno, a continuación vamos a hablar de las recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional para la eliminación de barreras y la creación de procesos de participación en el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. Muy bien, compañera, como vemos, pues todas esas actividades anteriores que hemos intentado plasmar en este proyecto PIAR, es muy importante que se haga desde un inicio. ¿Y cuál sería la mejor manera que las familias y los cuidadores de estos niños o de este niño en común pues hagan un acompañamiento en todas las actividades que se requieran para la casa? Es muy importante porque en transición siempre los docentes dejan muchas actividades para que los niños las realicen. Entonces es muy importante que siempre tenga el acompañamiento de papá, mamá o cuidadores ayudándole pues a realizar para que él pueda hacer su autonomía. También es importante organizarle el tiempo de todas las rutinas del niño. Y es muy importante porque esto hay que crearle hábitos desde el hogar. Las horas de dormir, las horas de comer, las horas de bañarse, todo tiene que ser un hábito y tiene que ser una rutina. Entonces a los niños y de la edad que está Luis, que es de 6 años, se pueden manejar de una manera más fácil porque se les puede ir retroalimentando todos los días. Las horas de dormir es tal, tienes que levantarte temprano para ir al colegio y demás para que ellos vayan creando sus rutinas. Fomentar el diálogo entre la familia es muy importante. eh, También enseñándole, evitando pues los regaños y los malos tratos en los niños, porque la idea es criar con amor y no con violencia. Para que él vea que en su casa siempre es un lugar feliz, donde la mamá, el papá y los cuidadores le explican, le enseñan, le cuidan, para que él siempre se sienta seguro en casa. Las estrategias que vamos a implementar. Se debe hacer un seguimiento continuo en todas estas actividades, orientar el proceso que va a seguir el desarrollo. Es muy importante que siempre haya un acompañamiento por parte de los docentes, directivos y demás personas que estén integrando este proceso para que las familias puedan o sepan dónde acudir, qué hacer, cómo hacerlo, para que esto sea una manera más dinámica de hacerla. Bueno, vemos otro actor importante, son los docentes. Las acciones de los docentes son acompañar y orientar en el aula de clases al estudiante para que cumpla con las competencias diseñadas para que el estudiante logre avanzar en el proceso de aprendizaje. Y las estrategias a implementar por parte de los docentes son retroalimentar permanentemente al estudiante, fomentar la interacción entre los estudiantes, utilizar metodologías dinámicas, ajustar el diseño de las actividades según las habilidades de cada estudiante. Todos tienen una parte fundamental en el desarrollo de los niños y para esto pues los directivos también tienen
su importancia, porque ellos ofrecen a los docentes los espacios, los requerimientos que se deben utilizar tanto pues dentro de la institución para que de una mejor calidad de educación ellos puedan pues realizar sus actividades lúdicas y demás. Como vemos, está la tecnología avanzando mucho, entonces es indispensable que los directivos siempre estén ahí pendientes mirando, bueno, hay que hacer con videos, hay que hacer con actividades lúdicas, hay que hacer con recreaciones, hay que tener espacios grandes para que ellos puedan jugar. Todas estas cosas son indispensables para el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños. Las estrategias que podemos implementar es orientar, diseñar las estrategias curriculares. Vemos que en el caso de Luis, el currículo de él tiene que ser más flexible para que él pueda ir incorporándose y de una manera de una educación inclusiva, pues pueda ir incrementando sus saberes y demás. Bueno, los administrativos también son fundamentales, ya que ellos nos ayudan a gestionar los recursos para el cumplimiento de las políticas educativas de inclusión dentro de la institución. Las estrategias a implementar por parte del área administrativa de una institución educativa es acondicionar espacios y herramientas para el desarrollo de las actividades propuestas. Bueno, y también vemos por medio de sus compañeros es una parte fundamental, ya que al relacionarse con los otros niños en un trabajo colaborativo, en un trabajo de equipo, en las actividades lúdicas que Luis requiere y se le hacen diariamente en su institución, pues los compañeros juegan un papel muy importante, ya que vemos que Luis por medio de la repetición es que realiza las cosas, entonces para, en este caso, el lenguaje y demás asignaturas, es muy importante que él vea a sus compañeritos realizándolo para que él también lo pueda hacer. Eh, el trabajo en equipo en el aula es muy importante porque pues ayuda a Luis a ser parte eh, de este círculo, de estos compañeritos, de estos amigos, para crear vínculos afectivos con los demás, con los docentes, con los compañeros y demás. Su comportamiento se va a ver también esto allí involucrado, porque pues ahí le vamos a empezar a enseñar normas, reglas y demás de cómo comportarse. Entonces ya con esto, pues vemos acá las referencias que hemos utilizado para realizar la realización del PIR y les agradecemos. Muchas gracias por Gracias. la intervención.